Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Va a depender de cuándo y desde dónde me estés escuchando. Aquí estamos en una nueva charla más del día 11 de febrero, martes, donde en este Congreso del Miedo, tanto Isabel María como yo en mi canal y en el suyo estamos dándote diferentes gafas, diferentes miradas, herramientas para que conozcas que el miedo muchas veces son películas o diferentes excusas que nos contamos o cuentos que hemos inventado en nuestra cabeza que no nos permiten avanzar. Que ojo, ya lo hemos hablado en otras ponencias, soy consciente de que está la fobia, que está el acompañamiento profesional, pero por eso mismo diferentes profesionales, coaches, psicólogos y terapeutas, y en este caso farmacéuticos y mentor de salud, están aquí hablando del miedo y dándonos diferentes miradas. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Marta? Hola, audiencia de Marta. Un gusto estar aquí con ustedes para intentar ayudar a todas las personas en esa gestión del miedo. Una emoción más como muchas otras. Así es. Entonces la cuestión es que tomemos conciencia, veamos qué discurso interno tenemos y vayamos dándole pasitos, ¿no, Guillermo? O le demos azucarillo para calmarlo o algo de eso. Así es, así es. Y hoy lo que les propongo es, y como he titulado la Voy a presentación ponerlo. que están viendo en el vídeo, todo lo que quisiste saber del miedo y nunca te atreviste a preguntar. O tal vez lo sabías, pero no eres consciente. Y la idea es que tengamos menos miedo y vayamos más a la acción. Y como objetivo, lo que queremos es que principalmente que pasemos del miedo a la confianza y luego de la confianza a la acción, utilizando los dos tipos o principalmente uno de los tipos de pensamientos que tenemos, que es el pensamiento reflexivo, y dejar de usar el pensamiento automático, que es ese tipo de pensamiento que tenemos y como vamos todos los días, ¿no? En piloto automático. Que nos arrastra, exacto. Ese pensamiento que te lleva a patrones, a creencias y que te arrastra a seguir en el mismo discurso. Exacto. Así Pues es. Tenemos que ya ponernos en modo pensamiento reflexivo para lograr pasar justamente del miedo a la acción a través de la confianza. Y lo primero que tendríamos que saber, Marta, es qué es el miedo. Podemos pensar que todos somos conscientes de ello, o el miedo es aquello que nos viene cuando vemos una película de terror o cuando vamos a un zoológico y la jirafa se nos acerca, en fin. Pero poniéndolo en 3 puntos bien resaltados, como vemos en la diapositiva, el miedo es una emoción básica y universal que todos experimentamos, todos. Y cabe destacar aquí que nuestra especie, la especie humana, ha permanecido en el tiempo gracias a ese miedo. Luego, el miedo se activa como una respuesta a una amenaza que hemos percibido. Es un mecanismo natural, es una reacción natural. Y esa amenaza puede ser real o imaginaria. Y allí voy a hacer mucho hincapié porque la mayoría de las veces nos preocupamos o nos da miedo cosas que finalmente no terminan ocurriendo. Y por último, el último punto, como pueden ver, es una reacción natural que nos ayuda indiscutiblemente a protegernos de peligros y a sobrevivir. Eso es el sí, miedo. incluso te estaba escuchando y me viene mucho Pablo Daloya, que dio la ponencia ayer. En las clases de yoga, cuando yo iba, nos hablaba también mucho de eso, de es que sin el miedo no nos hubiéramos quedado parados ante un tigre o hubiéramos echado a correr. Pero, ¿de verdad hoy en día te sirve para algo, para impedir hacer esa carrera que quieres porque tienes 50 años? O acercarte a hablarle a esa muchacha que llevas mirando embelesado durante meses en la parada del autobús. Y claro, aquí es donde toca darle una vueltecita. Exactamente. Es cómo utilizar ese miedo a nuestro favor para que nos impulse
a construir la vida que queremos, porque de eso se trata, de construir la vida que queremos, la vida que deseamos. Y entonces cabe la pregunta, Marta, ¿cómo se origina ese Claro, miedo? Y entonces el miedo puede originarse de diversas maneras, pues a través de experiencias pasadas, situaciones traumáticas que nos pueden dejar una huella, que esto desencadena en miedo en el futuro. Además, puede también originarse el miedo a través del condicionamiento, o sea, aprendemos a tener ciertas cosas a través de la observación o experiencia de otros. O sea, estamos condicionados por lo que otros nos dicen o otros nos comentan. También factores biológicos, la genética y la química del cerebro, sin duda alguna, también juegan un papel fundamental en cómo experimentamos el miedo. Además, también hay un punto importantísimo que es la cultura y el entorno. Las creencias y normas sociales que podamos tener nos influencian en a lo que le tememos. Por lo tanto, esos serían los 4 puntos en donde se pudiese originar el miedo: experiencias pasadas, un condicionamiento, factores biológicos y la cultura y el entorno. Y en cuanto a la cultura y el entorno, ahorita en este mundo digital tan universal y global en el que estamos, hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Estamos sobreinformados, infointoxicados, y esto nos puede llevar a generar miedos que seguramente antes no teníamos. no Entonces hay que estar teníamos. muy atento a todos esos inputs que recibimos a través de todos los medios sociales, redes, informaciones, en fin. Y también es cierto, y no hay que negarlo, el hecho de cómo están los telediarios ahora y cómo están las noticias y todo es muy catastrófico y todo tal. Sin embargo, fíjense que a pesar de todo, la humanidad está en su punto de ebullición más alto de innovación y de avances tecnológicos y de mejora, por ejemplo, en el área de la salud, de mejora y cura de enfermedades. Entonces, estando dentro del miedo también se pueden conseguir muchísimas cosas. Totalmente. Y también incluso diría, Guillermo, que aunque quien nos escuche diga, sí, pero es que he tenido experiencias pasadas muy dolorosas o traumáticas, ojo, eso no quita que te abras a tener un pensamiento más crítico, a tener un pensamiento al final que, que te ayude a ver dónde está, a tomar conciencia, porque incluso creo que sí, la primera charla que hemos tenido esta mañana, la de con Mónica, hablaba de eso, Guillermo, donde si yo me hubiera quedado en la experiencia de los accidentes de tráfico que he tenido, no me volvería a subir una moto, que me sigue picando, que me sigue llevando a esa experiencia que pero es que si no, al final limitaría mi vida y perdería muchas oportunidades que me puede traer Así es, Marta. enfrentarlo, pasito a paso y queriéndome y respetándome, ojo, con mucho amor, siempre sin obligarse más de la cuenta y si hace falta un acompañamiento, terapéutico y psicológico, lo llevo diciendo en todas las charlas. Para eso Así están es. los profesionales. Completamente de acuerdo contigo, y por eso es muy importante a la diapo que vamos a pasar ahora de cómo podemos gestionar ese miedo. ¿Cómo puedes volverte a montar en la moto si es un medio de transporte que a ti te gusta muchísimo y que te puede ayudar a ir de tu casa a tu trabajo, a tu gimnasio? ¿Cómo enfrentar todos esos miedos? ¿Cómo gestionarlos? Gestionar el miedo es clave para tener una vida plena. Y algunas de las estrategias que se incluyen, las vamos a mencionar en esta diapo, en las que la primera es el reconocimiento. O sea, hay que aceptar que sientes miedo. Y ese primer paso es enfrentarlo. O sea, ¿cuál es mi miedo? Tengo miedo a las alturas, tengo miedo a la noche, tengo miedo a perder mi trabajo. Hay que reconocerlo. Luego, hay para gestionar, otra de las estrategias que se utilizan para gestionar el miedo está la respiración y la relajación. Y ahí nos metemos en el apartado del pensamiento reflexivo. Un pensamiento reflexivo son pensamientos que nos ayudan en nuestra salud.
Y eso lo conseguimos a través del yoga, la meditación, el mindfulness, el profesional psicólogo, terapeuta con el que hablar y centrarse en un problema y buscar soluciones. Todas esas técnicas, todas esas ayudas, todo esto nos ayuda, o nos valga la redundancia, a calmar la mente. Y cuando la Es que mente se incluso, calma, sí, porque Guillermo, teniéndote a ti como farmacéutico, y perdona que te haya interrumpido, incluso no la te respiración se nota mucho que cuando la aceleramos es muy fisiológico. Aceleramos la respiración y es como si entráramos en una rueda de la cual ya no sales, porque estás alimentando, y yo lo he vivido. Yo la primera vez que me subí en el coche me acordaré cómo me bajé llorando, temblando y caí en brazos de mi suegro con una respiración acelerada que es que no podía ni hablar. Así es, Marta. Y fíjate, ya que tocas el punto, cuando sentimos miedo, hay ciertos aspectos de nuestra expresión corporal que se notan. Por ejemplo, el miedo en la cara se caracteriza porque las cejas se contraen. Hay separación de los labios. De hecho, tú todas las expresiones de miedo que ves que la gente toma una expresión de separación de los labios, la elevación de la parte inferior de la ceja. Todos estos son detalles de la expresión corporal cuando tenemos miedo. Se contraen y se descienden las cejas, hay como seno fruncido. Además, la comisura de los labios se alarga. O sea, hay una serie de expresiones que tenemos que nos llevan a entender por qué está habiendo miedo en esa persona. Y todo eso, al reconocerlo y ser conscientes de ello, podemos avanzar con el miedo hacia conseguir nuestros sueños y anhelos. Otro de los puntos es la desensibilización. O sea, cuando te expones, ya lo estábamos conversando, cuando te expones gradualmente a todo aquello a lo que le temes, vas reduciendo la intensidad del miedo. Entonces, porque tú vas diciendo, pero no es para tanto el miedo este que tengo, te vas desensibilizando. Entonces, es una estrategia que se utiliza mucho para la gestión del miedo. Y lo otro es la reestructuración cognitiva. Ya esto puede estar en manos de profesionales, expertos, en donde intentan cambiar la forma en la que piensas sobre el miedo y pueden ayudarte a ver de una forma diferente todo aquello que te está preocupando. Y volvemos a lo mismo. Existen personas profesionales, sanitarios, emprendedores que pueden ayudar a todas las personas, coach, que pueden ayudar a muchas personas a superar, porque cada persona es un mundo, a superar cualquier tipo de situación que tenga relacionada con el miedo. Por ejemplo, seguramente habrás escuchado, Marta, cuántas veces la gente tiene miedo en el trabajo. Y esa es la diapositiva que sigue a continuación, en donde es uno de los, digamos, de los miedos más frecuentes que pueden haber ahora en nuestras sociedades modernas. Y puede manifestarse de varias formas. Miedo al fracaso, miedo a la crítica o que dirán, o uno de los principales que yo más he escuchado es miedo a perder el trabajo. Una vez que se ha conseguido, que ha costado tanto, con la escasez que hay de trabajos, pues conseguirlo, perderlo es otro miedo. Entonces, este es un trabajo en conjunto el que tienen que hacer las empresas, los directores, los jefes y los profesionales eh, para gestionar este miedo que está ocurriendo en el trabajo. Y hay que fomentar un ambiente de apoyo, eh, que las personas tengan una comunicación abierta y además establecer metas realistas. Con estos 3 tips podemos llegar a ir a nuestro trabajo, ver nuestro lugar de trabajo como un lugar en donde hay retos, hay situaciones que conseguir, pero que no son difíciles para nosotros, que son alcanzables. Son retadoras, pero son alcanzables. Y eso minimizaría el miedo que pudiera existir. Y es que, claro, al final teniendo también a la persona, al trabajador, más contento,
existe un mejor ambiente, hay mejor comunicación, se rinde más, porque en la diapositiva anterior, cuando hablaba de esos pasos y de ir dándote cuenta que no es para tanto, me venía también yo soy, Guillermo, mi pareja es valiente y yo soy más cojoneta, por decirlo así, como se dice aquí. Y es él el que me tira. Y me tira: "Venga, nena, vamos a subirnos a esa atracción". Y en el fondo me gusta, pero esas de caída libre, esas, si fuera por mí, no lo hago. Pero una vez que lo haces y te subes, a mí me ha pasado de vernos en parques de atracciones que decía: "Pero tú no decías que no te ibas a subir ahí, si ya vamos por la octava vez". Y yo: "Claro, siendo gratis porque llevamos la entrada así". Al Y final fue el miedo, increíble. eso es, son esos leones de papel que nos construimos en la mente, que a la final no es para tanto, pero solo basta dar ese paso o tener esas personas vitaminas al lado tuyo que te quieren y que te apoyan, que te impulsan a vencer esos miedos y a superarte como persona y desarrollarte como ser humano, sin duda. Así que, bueno, si lo son contigo, tú con este congreso, con estos contenidos que estás elaborando con tanto esfuerzo y trabajo, vas a ayudar a muchísima gente a que supere sus miedos, los enfrente y se lance al mundo a conquistar todos aquellos sueños que tenga. Y allí es por lo que pasamos a la diapositiva siguiente, Marta, en donde nos preguntamos claramente cómo usar el miedo como herramienta para avanzar en la vida. Esto es fundamental, el cómo. La teoría de dónde viene, qué lo origina, las expresiones corporales que tenemos, está todo perfecto. Pero ¿y ahora cómo esa información yo la utilizo para avanzar en la vida? Y aquí seguimos a la diapositiva siguiente en la que yo les voy a pedir que me permitan que les cuente una historia, mi historia, en la cual estuve con el miedo en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas, y la estrategia que no sabía que la tenía dentro de mí y que me ayudó a vencer ese miedo. Les cuento mi historia, pero antes, fíjense, por ejemplo, un genio del cine, Woody Allen, definió la salud como un estado de transición que no promete nada bueno y es suficiente el efecto de un mínimo desequilibrio para modificar nuestro estado de salud. Voltaire, el escritor, historiador y abogado francés, decía: el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Pues bien, el 23 de enero del 2008 yo tenía 37 años y en la sala de urgencia de un hospital, de la boca de una joven médico salen las palabras que nunca nadie quiere escuchar: usted tiene leucemia, tenemos que ingresarle. O sea que aquella doctora me estaba diciendo que yo tenía cáncer en la sangre, que causaron en mí una sensación, esas palabras, de miedo indescriptible. De inmediato lo que me ocurrió es que toda la película de mi vida pasó en segundos por mi mente. Me sentí perdido, con muchísimos miedos, sin saber qué iba a pasar. Es que Estoy incluso, Guillermo, te preguntaría, porque si teniendo tantos conocimientos como tú tienes de farmacia, sí, de bioquímica, si te quedas en por qué ha sido esto y a querer buscarle la respuesta científica, por decirlo así, o buscando razones o buscando, ahí te quedas. Así es, Que Marta. es lo que Ahí decías antes, ¿cómo usamos ese miedo en beneficio? Porque es que me apunté esa sí, esa reflexión porque me parece también muy importante. ¿Cuántos profesionales, la mayoría de los que nos estén viendo, si nos veis personas que no sean del sector, agradecidas, pero la mayoría son coaches, psicólogos, terapeutas, y yo misma lo veo día a día en mi trabajo, de que se quedan en la teoría de la pregunta desde la biodescodificación, desde la bioneuroemoción, desde la teoría de... Y el así siguiente es. paso.
el siguiente paso, y ya pues para hacerles corta la historia, me ingresan y seguí todos los ciclos de quimio y fue una montaña rusa de ir y venir. Pero hubo un punto en el que decidí solicitar la cama que daba a la ventana. Empecé a meditar transportándome a estar con mis hijos y mi familia en mi casa. Decidí empezar a mandar mensajes a mis amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Y solo desde esa decisión en la que entendí que tenía que crear algo tan fuerte como lo que a mí me estaba ocurriendo y plantarle cara al miedo, es por lo que eso fue en el año 2008. Ya en el año 2010 logramos, me dan el alta definitiva, me encontré en remisión completa y un año después finalicé la maratón de la ciudad de Nueva York. Estuvo el miedo conmigo en todo ese entonces y es por eso que al miedo lo que hay es que plantarle cara. Es duro, es muy difícil cuando todo te da miedo, todo lo que está ocurriendo en tu vida te da miedo, y más cuando estás con un estado de salud tan precario como el que en aquel entonces yo me encontraba. Sin Es que embargo, sí, decides y cambias y eh, avanzas. eso te quería preguntar, Guillermo, porque escuchándote, y mira que nos conocemos de hace mucho más tiempo, pero siento que muchas veces al final tomaste la decisión de lo voy a mirar a diario, ¿no? Y me voy a responsabilizar de qué acciones voy a hacer y cómo. Así es. Fíjate, hubo una llama que encendió todo. En el hospital en donde me ingresaron, aquí en Madrid, las habitaciones son compartidas y mi compañero de habitación era un hombre que estaba con un diagnóstico muy parecido al mío, pero que estaba triste, deprimido, con siempre tapado con la manta, no le visitaba casi nadie. Cuando le visitaba un familiar, lo que hacían era discutir. Y entonces yo le vi a él y dije, no me gusta verle así, no me quiero ver yo así. Y fue como que una luz que me encendió el estar con este compañero de habitación y decir, tengo que cambiar, o sea, no puedo estar así, tengo que generar, aunque la esté pasando mal, aunque la comida no me sepa nada, aunque vomito lo que como y lo que no, y aunque me encuentre mal, tengo que sacar fuerzas de donde no las tenga para lograr superar esta situación tan compleja y tan delicada. Y es decirle al miedo, venga, vamos a caminar juntos a ver hasta cuándo tú aguantas. Y a propósito de eso, fíjate, Marta, viene la diapositiva siguiente, que es la diapositiva de un par de búfalos en medio de la tormenta. Y es muy interesante esto porque, bueno, a mí me encanta ver programas, yo te lo he comentado varias veces, programas de naturaleza, de animales, y solo con observar cómo se comportan los animales, tú puedes coger datos de cómo tú puedes llevar una vida más plena y más completa. Ellos son muy básicos, pero el búfalo en concreto es el único de la especie animal que cuando ve una tormenta va hacia ella, la enfrenta de cabeza, y es como que él piensa que en cuanto y tanto yo la atraviese, ya se acabó la tormenta. Entonces, lo mismo pasa con el miedo. Cuando algo te da miedo, enfréntalo, camina con él, que te acompañe, habla con él, pregúntale por qué está contigo y se van conociendo y verás cómo poco a poco ese miedo va a desaparecer y estás del otro lado de la tormenta, por hacer una metáfora acerca de los búfalos. Esta filosofía de los búfalos se está implementando mucho en las grandes empresas a nivel mundial para que los directivos no se escaqueen de los problemas o los enmascaren, sino que los enfrenten y los resuelvan, y así llegar más rápido y más pronto a sus objetivos, a sus éxitos, a las cosas que tengan planteadas en su vida. Es que me Y recuerda a la famosa frase de después de la tormenta llega la calma. Y más después, gráfico así no es, es. pero es impresionante. Si consigo más escritos acerca de esta vida, porque ahora estoy, que me encantan los búfalos, porque digo, que gente tan valiente, bueno, son muy grandes ellos y muy fuertes, pero sí, ellos como que lo tienen claro. Si esta tormenta va a durar X, yo
ya sé que después está la calma, como tú lo mencionas. Por lo tanto, voy a ir hacia ella. No me voy a alejar de la tormenta. Y alejado de la tormenta, si vemos la diapositiva siguiente, o enfrentando a la tormenta, es como allí me pueden ver sin pelo en ese Ay, mayo del sí. 2008, en el que ya estaba en las fases de inducción y de consolidación, de mantenimiento y consolidación de tratamiento. La inducción fue cuando estuve ingresado y que podía sonreír porque ya el miedo creo que me tenía más miedo a mí y no había manera de que me metiera más miedo, así hablando Pero es claramente. que, Guillermo, has traído lo del sentir y siento que hay mucha parte del desarrollo personal que es como, mira tu miedo y acaba con ello, enfréntalo y nunca vendrán. Pero Así parece es, Marta. que se hace desde el no miro y no siento. Y yo te estaba escuchando y por eso te había parado y te había preguntado. Yo creo que más que decidir, aquí ahora te miro todos los días, te siento todos los días, me derrumbo si me tengo que derrumbar, pero cuando vengan mis hijos, también los voy a disfrutar. Cuando venga mi mujer, tendré mi momento. Esa parte donde se une todo, con miedo incluido, es lo valiente y es lo que de verdad deberíamos aprender a hacer. No esas fórmulas mágicas donde lo No, enfrentas esas, y se acabó. así es, Marta, esa es la vida. La vida son seres humanos, la vida son emociones, la vida son triunfos, fracasos, lloros, llantos, miedos, angustia, y la vida hay que vivirla con intensidad. Y cuando tú vives la vida con intensidad, al final de tus días podrás decir, he vivido. Y de allí viene la diapo siguiente, que se refiere a lo que tú estás comentando. Hay que primero sentir, sentirlo todo y ser consciente de, me duele la barriga, me siento con miedo, sentirlo. Y desde que lo sientes y luego lo piensas y lo incorporas en ese pensamiento reflexivo, actúas en consecuencia. Ah, ya sé, esto es miedo. Vale, ya he estado en otras ocasiones con el miedo. Y hacerse amigo del miedo no está mal, hay que tenerlo. Pero ya cuando soy consciente de ese miedo lo puedo manejar porque es una emoción que además se ha creado en ti. Porque tus miedos no son mis miedos, tus miedos son tuyos. Puede que se coincidan de lo que hablábamos anteriormente, de que la influencia social puede llevarnos, por ejemplo, a tenerle miedo a los tiburones, porque toda la vida nos han mostrado en las películas que los tiburones se comen a las personas, cuando puede que esté muy alejado de la realidad. El tiburón es un depredador, sin duda, pero que él solamente te va a atacar cuando él siente miedo y para defenderse, para permanecer como especie, te ataca. Eso, por eso insisto en este apartado de hay que sentir, hay que pensar y hay que actuar al hilo de lo que tú comentas. Y si pasamos a la diapo siguiente, nos podemos dar cuenta que es Pero fundamental. incluso antes de, y perdón, querría añadir, porque a mí esta semana me han dicho, tenemos no empatía con el otro, tenemos simpatía. Y lo traigo a coalición porque es lo que tú decías. Yo me puedo poner en tus zapatos, yo puedo pensar cómo te sentiste, cómo estabas, qué es lo que te mueve el miedo, pero es lo que tú decías, y los quiero reafirmar así de claro, porque es que hay veces que es que parece que todo son fórmulas mágicas o todos son sota, caballo y rey, y no. Y yo tengo este miedo, un ejemplo, a las arañas, y por mucho que tú quieras simpatizar conmigo y comprenderme, jamás vas a sentir lo que yo siento, Eso es. porque ese es mi sentimiento. Y me encanta cómo lo has explicado, porque desde la empatía nos engañamos también mucho ahí, Guillermo. No, Lógicamente. porque si empatizamos, vemos cómo se siente el otro. Al 100% no vamos a saber cómo se siente el otro porque es suyo y nada más que suyo.
Es suyo y así es, Marta. Y bueno, personas en el mundo como ideas, como sentimientos, como miedos. Y es por eso que en la medida de que nosotros seamos conscientes y trabajemos en el autoconocimiento, es que vamos a poder ser capaces de la diversidad del mundo y de cómo sí que es cierto, estamos interrelacionados unos con otros, pero cada uno desde su individualidad. Es cierto que la sociedad moderna nos ha llevado a estandarizarlo todo, a que todos tenemos que tener una talla igual, a que todos tenemos que vestirnos de una manera, comer de una manera, hacer de una manera. Lo que puede ser bueno para ti, tal vez para mí no. Entonces, es por eso que la gestión del miedo y de la gestión de las emociones es muy importante en los temas de desarrollo personal y de autoconocimiento, porque el autoconocimiento va a ser personas individuales que se conozcan más a sí mismas y que desde ese autoconocimiento sean capaces de relacionarse con otras distintas a ellos que también se conocen. Y yo lo imagino como un mundo perfecto, como un mundo en donde todos somos conscientes del valor y de que juntos podemos construir más desde las diferencias y en lugar de ir de forma individual o en lugar de ir todos de una misma forma, porque justo en la variedad está el gusto y eso es lo que hace que un país, que un continente, que un planeta, que nuestro planeta Tierra sea tan diverso. Y entonces, en este diapo del autoconocimiento, pues fíjate los puntos que menciono. El autoconocimiento es una fuente de desarrollo humano, es todo lo que estoy conversando ahorita contigo. Es importantísimo que cada uno de nosotros conozca nuestros insights, qué te gusta, qué no te gusta, cómo actúa, te gusta la Navidad, cómo reaccionarías o cómo actúas frente a un afecto. El conocerse a sí mismo es muy importante para la gestión de todas las emociones. Y fíjate que volvemos al tema del desarrollo personal. Tómate un café contigo mismo. Pasamos días enteros en donde estamos con muchas personas, con muchos clientes, con muchos compañeros de trabajo, en reuniones aquí y allá, pero no te has tomado un tiempo para ti, para decir cómo me siento hoy, por qué tengo que dar gracias, eh, solo, Sí, en porque silencio. no, y nos dirían, sí, lo hago solo, pero lo haces con el teléfono, que eso también nos pasa. Y no nos damos cuenta cómo nos escondemos. Claro, fíjate, en estos días, a propósito que tocas ese tema, ya se ha decretado en Australia que no se, los jóvenes tienen prohibido tener redes sociales antes de los 16 años. Ya hay países en el mundo que han entendido que los seres humanos tienen que salir, jugar, bañarse, correr, andar en bici y hacer una serie de actividades que les desarrollan y les ponen más elástico y más flexible, más resilientes sus cerebros y van a convertir personas de futuro, pues muchísimas más sabedoras de gestionar sus emociones y sus miedos en este caso. Total que sí es cierto, el móvil ayuda cuando lo gestionas bien y cuando lo utilizas para el trabajo y lo tienes medida en el tal. Pero yo me refiero a tómate un café contigo mismo es a solas. Tú una hoja de papel y un lápiz o tú una taza de café y una naturaleza enfrente tuyo, un parque, un árbol, un mar, lo que quieras. Luego, ese autoconocimiento viene también de darse cuenta en reconocer esas emociones. Estoy feliz, no sé por qué, pero estoy feliz. Y es lunes. Eso, que las personas sean capaces de hablarse a sí mismas y decir, pero qué extraño, estoy feliz y es un lunes. Pero qué sé yo, tu marido te dio un beso o tu hijo sacó unas buenas notas y te lo dijeron. ¿Estás feliz? Entonces, reconocer esas emociones y reconocer cuando los otros también están en una situación de una emoción no tan positiva, eso ayuda en todo lo que es el autoconocimiento y en la gestión de las emociones y los miedos. Porque al final, Marta,
todo comienza y termina en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y hay que entenderlo de esa manera. Si Sí. damos como que son responsables de todas las cosas que nos ocurren al exterior, no. Fíjate lo que te decía antes. Estamos en medio de un planeta que está inmerso en conflictos bélicos. Sin embargo, en este mismo instante están existiendo avances en medicina, en salud, en tecnología. ¿Cómo tú explicas eso? Sí. Hay un grupo de personas que han decidido, también es cierto que en épocas de conflictos es donde la humanidad ha dado los saltos más exponenciales hacia el crecimiento. Pero si fuéramos conscientes de que todo comienza en nosotros y termina en nosotros y cada uno por sí solo hiciera ese trabajo, cogiéramos la rienda de nuestra vida y podemos decir que somos los responsables de lo que nos pasa a nosotros, en nuestro entorno de influencia, en nuestro barrio, en nuestro país y en el planeta. Es Por lo que claro, tanto, creo. ahí le estás dando en un punto también muy importante, porque ese conflicto interno es también ese conflicto, perdón, al revés, externo, es también ese conflicto interno, Guillermo, de que cuando me tomo un café conmigo, me siento a tomar conciencia y a poner bombillitas, porque para mí es muy gráfico, va poniendo una bombillita de, uy, pues esto no me ha gustado. O mañana tengo tal comida y no me apetece. Y cuando empiezas a hacer esas reflexiones, ya empiezas con el discurso de, pero como se lo diga a mi madre o se lo diga a mi amiga, se va a mosquear conmigo. Y entras ahí en un discurso que verlo desde el observador, a mí al principio me daba mucho miedo, que me encanta lo que hayas traído lo de el lápiz y papel porque es lo que a mí me ha salvado. Es decir, me voy a poner a soltar, coger la escritura terapéutica es lo que me ayuda a decir: "Uf, vacío". Y yo desde 2018 que tengo épocas que escribo más y otras que escribo menos, pero es conmigo, me da igual nadie, es conmigo. Pero claro, ahí pica, pica todo lo que sale, Guillermo. Claro, mira, yo escribo, hay una herramienta que te la voy a pasar que es fabulosa, que es cuando acaba el día, escribes cosas del día. Escribir es un encuentro contigo, es un encuentro consciente contigo mismo, porque te obliga a pensar en esas palabras adecuadas por las que tienes que describir los hechos que te acontecieron. Y también es muy cierto, estoy muy de acuerdo contigo, en que muchas veces vivimos la vida que otros quieren que vivamos, sin ser conscientes de que tal vez no sea esa la que yo quiera. Por lo tanto, allí entramos en otra gestión de emociones, porque tampoco podemos andar, por ejemplo, a familiares o amigos diciéndoles, no, eso no me apetece o esto sí me apetece, pero sí tener la asertividad adecuada para con las mejores palabras y desde la empatía absoluta y la compasión absoluta, hacerle entender a la otra persona esas razones que me mueven a no querer hacer esto o aquello en un momento. Porque en la medida de que nosotros le demos nos a todo lo que nos intenta influenciar de una manera o de otra, nos estamos dando sís a nosotros. Estamos ganando en autoconfianza, en asertividad y te aseguro que si realmente esas personas nos quieren, esas personas lo van a entender, porque además hemos buscado esas palabras adecuadas para yo todo lo que haga en mi vida tenga que estar relacionado con mi bienestar, con lo que me haga sentir bien, con enfrentar esos miedos y resolverlos, con apoyar a las personas cuando las tenga que apoyar y que ellos me apoyen a mí cuando me tengan que apoyar. Pero es una cuestión de ¿cómo explicarlo? De conciencia compartida lo que debería ocurrir para que también se entrene a las personas a aceptarnos. Se entrene que, oye, pero por qué no? De verdad, si siempre me dice que sí,
y esta vez me dice que no, es un ser humano, tal vez esta vez no está dispuesto o lo que sea, pero es un trabajo bastante complejo, pero que si hay la disposición y el deseo por parte de las personas, y creo que con este congreso y con el trabajo que están haciendo ustedes, los coach, las personas de psicoterapeutas, las personas de bienestar, de salud, profesionales sanitarios, si cada uno sigue sembrando esa semillita de que las personas son las responsables de sus vidas, del cuidado de su salud, del cuidado de sus emociones, de sus pensamientos, de establecer los límites, porque una parte del estado de salud y bienestar de las personas es establecer esos límites en donde tengas tu espacio para tú ser un ser humano en el que quieras encontrarte contigo mismo. Entonces es un trabajo bastante complejo, pero creo que actividades como esta, Marta, y les doy la enhorabuena, ayudan a que cada día más personas sean conscientes que el camino es otro, que el camino lo tiene que construir cada uno y cada uno tiene que sentirse en sintonía con todo aquello que hace. Y fíjate, como en la sintonía que yo me he sentido elaborando este trabajo para participar en este congreso, que las horas se me pasaban. Yo normalmente cuando me pongo a trabajar, me quito el reloj y volteo el móvil o lo tengo alejado de mí. Y las horas se me pasaron de una manera tan, durante los días que he estado elaborando y trabajando y construyendo esta presentación para el Congreso, que yo digo, estoy en mi flow, estoy en lo que me gusta, en lo que me hace sentir bien. Y tengo que hacer entender a todo mi entorno que esto me hace sentir bien y a medida que yo esté bien, ellos también lo estarán. Entonces, esa es la tarea y el deber pendiente que tenemos todos en esta vida. Y por eso mi invitación es, Marta, lo pongo en la diapo claramente, menos miedo y más acción. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Si pasamos a la diapo siguiente, puedes darte Y cuenta. me encanta lo que has puesto, leerlo de verdad cada uno con detenimiento, parar el vídeo, porque está permitido abrazar, besar, cantar. Todo eso Son todos. tienes que tenerlo permitido. ¿Por qué? Porque es así. Porque te tienes que permitir todas estas cosas. Llorar, emocionarte, gritar de alegría. Ser humano está permitido. Nos han Sí, puesto en una sociedad en la que hay que ser perfecto. Mira, a mí me causa mucha impresión. Yo soy un emprendedor desde muy pequeño y he trabajado por cuenta ajena y ahorita tengo un mix de cuenta ajena y emprendedor. Pero me sorprende mucho la gente, por ejemplo, en, en Silicon Valley, en los Estados Unidos, que se compara mucho, por ejemplo, con los restauradores en el País Vasco, aquí en España. En Silicon Valley, fracasar está bien visto. En cambio, en Europa, no, fracasar es que te hacen sentir como un fracasado, o sea, te hacen sentir mal. Sin embargo, ahí está bien visto porque es esa misma filosofía del búfalo. Ahí está la tormenta, voy para ella. La tormenta me puede zarandear, pero la voy a pasar y la paso y después está el sol. Entonces ellos saben que en la medida que se equivoquen muchas veces y que muchas veces tendrán miedo a volverse a equivocar, pero siguen, estarán cada vez más cerca del éxito. En el País Vasco pasa un poco lo mismo. Ahí los restauradores, los chefs, están muy unidos en elaborar platillos que gusten, en crearlos, en innovar. Y no están de viendo, verdad. ninguno es competencia de otro, sino juntos avanzan mucho más rápido y por eso la cocina vasca es tan reconocida. Por eso, De cuando verdad. hacemos esta invitación a menos miedo, más acción, es ser humano está permitido, equivocarte está permitido, tener miedo también, puedes dar masajes y recibirlos, puedes llorar y emocionarte, puedes contar tu historia y no pasa nada, porque todos tenemos una historia de éxitos, de fracasos, de miedos en mayor o menor, pero todos las tenemos, porque todos son humanos, hasta la Sí. influencer o hasta la cantante, el cantante más famoso, todas las personas somos seres humanos. Y como cuentan muchos libros,
Einstein, ¿cuántas bombillas reventó hasta llegar a esa bombilla que funcionó? hasta llegar a la bombilla que funcionó. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho ese abrazo al fracaso que en Sí, Silicon Valley y que aquí en España, el caso del País Vasco, se tiene porque es que abrazar el fracaso es abrazar el miedo y seguir y tarde o temprano van a salir las cosas bien como las deseas. Y exacto. fíjate, ya acercándonos al cierre de nuestra presentación, eh, pongo una imagen que seguramente a muchos va a sorprender. Mira, un perro y un niño, ambos con un gorro y unas gafas de piloto. O sea, Dios mío, en una mente adulta consciente dirá, ¿a quién se le ocurre? ¡Qué miedo! ¿Cómo puede pilotar un avión un perro o un niño? Sin embargo, esa mentalidad del niño y del perro, no sé si uno se igual, asemeja o intenta ser como el otro, pero abrazan el miedo. No saben ni cómo lo van a hacer, pero ellos pilotarán un avión. Espero que con estas palabras y con estos comentarios que he hecho aquí, Pues sí. ayude a muchas personas a abrazar el miedo, a abrazar el fracaso y a construir esas vidas memorables que todos nos merecemos, para que al final de los días puedas decir, he vivido con todo lo que esta vida me podía ofrecer. Muchísimas Sí. gracias y no sé si quieres que conversemos algo más, porque para A mí mí me ha siempre, encantado. ya sabes que me encanta mucho cuando organizas estas actividades y que tan constructivas y que van a ayudar a tanta gente. Yo lo que te diría, y a quien nos vea también, porque incluso Ángela y yo lo hablamos mucho, primero hay que soñar, y es que esta imagen está clavada. Vamos a soñar primero, vamos a creernos que podemos ser pilotos, podemos ser astronautas, y después ya haremos un plan de acción para, con los pies en la tierra, ir valorando cómo voy a ir caminando hasta conseguir ese sueño. Porque muchas veces, bueno, con 40 años no voy a ser astronauta, pero quién sabe si te pones a estudiar o a hacer algo que te lleva a algo similar o ya ni parecido, a algo relacionado que ni te imaginabas y que al final te hace feliz. Al final Así del es, sueño, del así sueño es, Marta. ayuda. Todo gran proyecto comenzó con un sueño. Mira, Karl Lagerfeld, uno de los modistas más famosos del mundo, eh, soñó con su vida y luego la creó. Si tú escuchas las entrevistas y los Sí, sí, comentarios que le han hecho a este diseñador tan famoso, él dice, yo me he montado la vida que he querido. Entonces todo comienza, imagínate, Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores de las mayores de firma, todas sí, las sí, sí, firmas de firma, sí, moda sí. más famosas de la historia. Entonces todo comienza en un sueño, así que a soñar, así como ustedes han soñado con llevar adelante este pedazo de congreso y este pedazo de contenido. Pues muchas gracias, de verdad, Guillermo. Gracias, gracias, gracias. Un placer tenerte aquí, todo lo que nos has dicho. Y a ti que nos estás viendo, gracias también. Dale a me gusta, comparte con otras personas, ya que es lo que nos va a ayudar a que este contenido llegue, se difunda y aprendamos a mirar ese miedo, aun con dolor, como ya estamos diciendo, para poder ir avanzando pasito a paso y hacer cambios en nuestra vida, que nunca es tarde, de verdad. Yo cada día lo tengo más claro, nunca es tarde para Nunca. poder ir planteando ese cambio. Así es. Creo que el objetivo lo hemos conseguido. Hemos pasado del miedo a la confianza y ahora a la acción. Totalmente. Pues muchas gracias, Guillermo. Y Un gracias a abrazo ti fuerte. que nos veas. Adiós. Chao. Adiós.